¿Cuántos les ha pasado que de repente el esposo dice, ¿dónde vamos a comer? Y usted dice, pues no sé, ¿pero dónde vamos? Pues donde usted quiera. No, pero dígame, no, donde usted quiera. No, a cualquier lado. Ok, vamos aquí. No, ahí no. ¿Les ha pasado? Eso es muy común. Somos por naturaleza indecisos y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Yo le voy a leer una porción de la escritura que está en Deuteronomio 30, 19 y 20. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Padre, yo te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por esta congregación, por esta iglesia, por cada persona que está aquí y por las que no pudieron estar aquí, pero que sabemos que son parte de Ministerios Vida. Señor Jesús, por cada uno de ellos yo oro, Señor, para que tu palabra llegue a un corazón receptivo, para que tu palabra, Señor, los edifique, los haga crecer, Señor, para que tu propósito se cumpla en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que lo que hoy vamos a compartir, Señor, sea guardado en sus corazones, Padre, y sea puesto por obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Después de leer esta porción de la escritura, tengo que resaltar algo que es lo que más me llama la atención. Dice que el Señor nos está llamando a nosotros a elegir la vida. Él nos manda a elegir la vida. Tenemos dos opciones, tenemos dos caminos por donde podemos ir y Él nos está diciendo, ustedes eligen, tienen este y este, pero yo les recomiendo que elijan la vida. Y entonces más adelante dice que cuando elegimos la vida, significa que estamos eligiendo amar, estamos eligiendo obedecer y estamos eligiendo comprometernos firmemente con el Señor. Eso es la vida que Dios quiere de cada uno de nosotros. Esa es la vida a la que el Señor nos llama. Y más adelante dice en esta traducción que me gusta mucho, esa es la clave. El Señor nos está diciendo, ok, esa es la clave, hagan eso y van por el camino que es. Amen, obedezcan, comprométanse y van a ir por el camino correcto. Y pues la promesa, ¿verdad? Que nuestra descendencia va a heredar bendición y que vamos a heredar la tierra que el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, después de leer esta porción de la escritura, recuerdo la escena de Jesús en la cruz. Vaya por un momento conmigo en su mente a ese momento. Está Jesús, Dios hecho hombre, sin pecado, clavado en un madero por amor a usted y por amor a mí. Es una de las escenas más grandes que podemos imaginarnos. Dos criminales, dos ladrones, dos malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda. Totalmente culpables por su falta y merecedores de ese castigo. Uno decide humillar al Señor, aún en su lecho de muerte, aún en ese momento, él decide humillar al Señor. El otro decide humillarse él mismo. Decide tomar una actitud diferente, decide reconocer quién era Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. No dice en la escritura de qué se les estaba culpando a estas personas, no dice si uno era por una falla más grande que el otro, pero aquí el punto es que los dos iban a morir y los dos iban a ir a una eternidad, pero una eternidad muy diferente.
porque es una realidad que muchas veces no pensamos. Nosotros aquí en la iglesia o el borracho allá en la cantina, si nosotros morimos, ¿vamos los dos para la misma eternidad? No, uno va para una eternidad con Cristo y otro va para una eternidad separado de Cristo. Pero la cosa es que muchas veces no visualizamos el infierno como un tiempo de eternidad también, y es un castigo eterno. Entonces aquí estos dos ladrones tomaron una decisión que iba a cambiar a donde ellos iban a pasar la eternidad. Y lo que pasa es que nosotros, con cada decisión que tomemos en nuestra vida, como les dije a un principio, sea algo grande, sea algo pequeño, sea algo que tal vez para nosotros sea insignificante o no, esas decisiones para nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad moral cuando nosotros vamos a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego. Estamos hablando de integridad, estamos hablando de lealtad, estamos hablando de obediencia a la palabra de Dios. Entonces muchas veces las decisiones que nosotros tomamos no pueden ser simplemente de algo que nuestro corazón anhela, porque recordemos que el corazón es engañoso, sino que nosotros con cada decisión, a mí lo que me funciona, porque como les dije, tiendo a ser indecisa, a mí lo que me funciona es decir, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y tal vez usted diga, pues hermana, qué exagerada. Tal vez usted se va a poner una blusa y no va a decir qué haría Jesús, ¿verdad? ¿Cuál se va a poner? No, pero estamos hablando de decisiones que pueden afectar nuestra moral, que pueden afectar nuestro testimonio, el testimonio de la congregación a la que pertenecemos, nuestro ministerio. Entonces estoy hablando de ese tipo de decisiones. En 2 Corintios 10:5 dice así: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Me gusta mucho esta versión porque dice: destruimos argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana esos sentimientos van a llegar y se van a levantar contra lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces dice, destruimos argumentos y altivez. ¿Por qué? Porque vamos a tomar una decisión y pueden haber muchísimos argumentos humanos para que nosotros tomemos esta decisión. Pero el único argumento que nos debería importar es el que dice la palabra. Entonces ahí está diciendo destruimos. Más adelante dice llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, no sé si les llama la atención, pero a mí desde que leí eso yo dije, ok, destruimos y llevamos, pero ¿quiénes? Porque está hablando en plural y está hablando, pues es un verbo en primera persona, entonces yo y quién más. Entonces, ¿qué pasa? Pues el Espíritu Santo de Dios, porque ya cuando el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros, hay algo más que nos va a guiar y que nos va a ayudar a nosotros a tomar buenas decisiones. Entonces, cuando la palabra de Pablo viene y nos dice, ok, destruimos toda altivez y todo pensamiento lo llevamos cautivo, pues es porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros y nos va a ayudar a tomar decisiones. Muchas veces creemos que cuando aceptamos al Señor, pues todo va a cambiar como mágicamente. Y ojalá fuera así, ¿verdad? Como que ustedes simplemente repiten una oración y por arte de magia ya todo cambió. Pero la realidad es que eso no pasa. ¿Cuánto les ha pasado que cuando se entregaron su vida a Cristo se levantó más el enemigo en contra de cada uno de nosotros, verdad? Eso pasa muchas veces. No es algo fácil, no es algo sencillo, pero es algo que vale la pena. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y ahora trabajamos en equipo. Ya ahora no vamos a trabajar solos, ya ahora trabajamos en equipo con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir la vida, no que nosotros queremos, sino que el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque en la palabra el Señor nos hace muchas promesas y el Señor nos dice cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida.
Pero muchas veces nosotros ya teníamos todo resuelto, ya teníamos todo escrito, ya teníamos muchos diarios de todo lo que íbamos a hacer cuando creciéramos, ¿verdad? Y todo planificado. Entonces, en el momento en que aceptamos al Señor, pues nosotros queremos decirle al Señor lo que nosotros queremos que sea nuestra vida, lo que queremos que Él haga, y no nos sometemos a lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, cuando entendemos que es un trabajo en equipo, nosotros vamos a someter todo, desde nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones, a lo que Cristo quiere, a lo que el Señor quiere en su palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que entender que todo empieza en la mente. Todo empieza en la mente. ¿Por qué? Porque usted tiene un pensamiento y ese pensamiento está ahí y se hace grande y usted lo deja que se quede ahí. Y no estoy diciendo si es un pensamiento bueno o malo. Cualquier pensamiento va a terminar en una acción. ¿Por qué? Porque usted lo dejó seguir adelante. Entonces, primero todo va a llegar a la mente y usted es el que decide si eso se va a quedar ahí o usted lo va a reprender y lo va a someter a Cristo. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que usted decida, porque es que la mente no se manda sola. La mente no se manda sola. El hermano Horacio hace una semana, creo, nos enseñó de la yunta, ¿cierto? De la yunta con bueyes. Ahora yo les voy a pedir que se imaginen una rienda que le ponen al caballo. Estamos como muy country, ¿verdad? Pero imagínense la rienda que usted le pone al caballo. No sé cómo le dicen, el mecate o la correa o... Bueno, usted le pone una rienda al caballo para que el caballo no haga lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque el que le dice al caballo por dónde ir es usted. El caballo no se manda solo. Haga de cuenta que le vamos a poner una rienda a nuestra mente y esa rienda se llama palabra de Dios. Entonces la Biblia nos dice, vamos a someter todo lo que llega ahí a la obediencia de Cristo. Entonces no es lo que yo quiera, lo que a mí me enseñaron, lo que mi mamá hacía, lo que mi papá hacía, lo que yo voy a repetir, sino lo que el Señor está diciéndome a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. No es fácil, no es fácil, cuesta, pero el Señor nos enseña que nosotros tenemos que disciplinarnos, porque la vida cristiana, para que usted sea exitoso en su vida cristiana, para que usted un día pueda decir: he corrido la buena, he llegado. Para que usted pueda decir eso, es porque usted tuvo disciplina a lo largo de su vida cristiana. ¿Y qué es disciplina? Pues disciplina es que usted le dice, usted decide lo que usted va a hacer con su vida. Usted va a hacer todo porque usted ama a Dios, pero usted va a saber que pues yo no voy a dejar que pensamientos que no vienen de Dios me ataquen, que yo no voy a dejar que el enemigo traiga mentira, traiga cizaña, traiga calumnia, que yo no voy a dejarme dominar por mis emociones, por mi carácter, sino que yo tengo que pensar todo 2 veces. ¿Por qué? Porque si en algún momento fuimos impulsivos, que también fui impulsiva, si en algún momento usted experimentó eso de ser de arranque, usted sabe que en Cristo eso se acabó. Porque pues si todos fuéramos así de arranque, imagínese, ¿verdad? Y ahora usted, y no me malinterprete, yo no estoy hablando de ser hipócrita, yo estoy hablando de pensar en las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque en la porción de la escritura que leímos, vimos que si usted escoge la vida o si usted escoge la muerte, las consecuencias, el Señor dice, y las bendiciones van a ser para sus generaciones, van a ser para su descendencia. Y lo vemos con el ejemplo del rey David y de Saúl. Si usted se pone a analizar la vida de David, pues lo que David hizo fueron pecados.
fueron cosas grandes. Y lo que Saúl hizo, pues usted podría decir, ¿y a quién destituyó el Señor? ¿Y a quién le extendió misericordia? Entonces, no podemos nosotros medir lo que el Señor hace con nuestros pensamientos humanos, porque el Señor ve el corazón. Probablemente lo que hizo Saúl, pues hubiera sido diferente si el Señor, viendo el corazón de Saúl, hubiera visto un deseo de arrepentimiento y de hacer las cosas bien. Pero Saúl, a pesar de que el profeta viene y le dice lo que hizo mal, en su corazón él sigue albergando lo mismo. Él en ningún momento mostró un arrepentimiento genuino, sino probablemente él hubiera seguido siempre haciendo eso. Porque ¿qué le preocupaba a Saúl? Su estatus, lo que la gente viera, la apariencia o lo que él proyectaba. Pero a él no le importaba que el Señor le estaba viendo el corazón. En el caso del rey David es todo lo contrario. Él hace cosas tremendas, pero tiene un corazón que se humilla ante el Señor y reconoce su pecado, lo confiesa. Y cuando no lo confesó, ¿cómo le fue? Pero aquí vemos que el Señor le muestra misericordia, pero siempre hay consecuencias. Y en el caso de David, pues la consecuencia lamentablemente fue para sus hijos. Entonces nosotros vemos que las decisiones son muy importantes. Y cuando decidimos que el Señor entre en la ecuación de nuestras decisiones, de nuestra vida, pues nos vamos a preguntar: ¿lo que estoy pensando está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Está de acuerdo a lo que el Señor piensa? ¿O lo contrario? Estoy pensando algo que está contrario a la palabra de Dios. Y pues el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a dar la respuesta, y así vamos a saber si nosotros vamos a tener que estar reprendiendo esos ataques, esos dardos del enemigo, que es lo que llega a la mente. La Biblia dice que Pablo tenía un aguijón. Algunos historiadores dicen que era una enfermedad y otros dicen que eran ataques del enemigo a su mente, de todo lo que él había hecho cuando era perseguidor de la iglesia. Entonces, cuando su pasado a usted lo persigue, son ataques del enemigo. Y es hora de que nosotros reprendamos eso, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí que el Señor hace todo nuevo. Si usted nació de nuevo, si usted es una nueva criatura, su pasado queda atrás. Su pasado no tiene por qué venir a atormentarlo, a mortificarlo o a estar saliendo cada vez que usted está en una situación. Porque la cosa con la mente es que cuando nosotros vivimos cosas antes de conocer al Señor, pues nosotros transitamos por muchos caminos inconversos. Éramos inconversos y andábamos por este camino. Nos convertimos a Cristo y pasamos por ese camino otra vez y nos acordamos: oh, ya yo por aquí había andado, oh, pero sin Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando tenemos que acordarnos de que hay una rienda que tal vez la he soltado y que es hora de que otra vez la jale un poquito, porque la mente no se manda sola. Entonces yo tengo que entrenar a mi mente y decirle por dónde tiene que ir. Y yo, como nueva criatura, le enseño a mi mente cómo pensar acorde a la palabra de Dios. Entonces, el punto aquí es: ¿qué pasa si nosotros sabemos todo esto? Porque muchas veces algo que siempre he dicho es que cuando alguien predica, muchas veces decimos un tema y lo explicamos de una manera muy correcta, pero al final la gente dice: sí, yo todo lo entiendo, pero ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Verdad? Y la cosa es que si usted en este momento está diciendo: sí, todo lo que Joana está diciendo es cierto, pero ¿ahora qué?
Pues es que es importante que usted conozca la palabra de Dios, porque cómo usted se va a someter a algo que no conozca, cómo usted va a pensar palabra, pues si no lee la Biblia, pues ahí el Señor no puede obrar. Usted tiene que poner de su parte. Recordemos que al principio dije, es un trabajo en equipo. El Señor hace la parte de Él, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque si no, qué fácil sería, ¿verdad? Pues no hacemos nada, el Señor murió en una cruz y nosotros no hacemos nada. Hay un precio que pagar. Por eso la Biblia nos dice, ¿cómo vamos a saber quién es un discípulo? El que decide cada día tomar su cruz y seguirlo a Él. Es una decisión. Nadie lo puede a usted obligar, ni porque su esposa le diga, ni porque el esposo le diga, o porque mis papás me obligan, o porque tengo que. Es una decisión. Estamos decidiendo tomar esa cruz y seguirlo a Él. Entonces, decidimos qué pensamos. Amén. Entonces diga, yo decido qué pensar. Amén, amén, amén. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí Pablo nos está diciendo primero lo que no tenemos que hacer. Muy claro, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios tiene que diferenciarse del mundo. En el momento en que nosotros aceptamos al Señor, estamos entendiendo que vamos a vivir y a ser parte de un mundo que nos rechaza. Porque si rechazó a Cristo, nos rechaza a nosotros. Que vamos a estar en medio de un mundo sin ser del mundo. Nos toca estar en el mundo, pero no podemos ser parte del mundo. Entonces, en el momento en que un hijo de Dios está en el mundo y pasa desapercibido, hay un problema. Hay un problema, porque usted no puede pasar desapercibido. Tiene que haber algo en usted que las personas digan, él es diferente, ella es diferente, no es igual al resto. Algo tiene que haber que lo caracterice a usted. A mí me llamó mucho la atención con Emma, porque el primer día de clases pues ella llegó a la casa y yo le dije, ¿cómo te fue? ¿Qué tal la maestra, tus compañeros? Y pues ella lo primero que me dijo es, mis compañeros no hay ninguno cristiano. Dice, pero mi maestra es cristiana. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Ella te dijo? No, yo me di cuenta. Y le dije, ¿cómo? Dice, porque en su escritorio tenía una plaquita con un versículo de la Biblia. Y porque es muy nice, así me dijo, porque es muy linda mi maestra. Entonces ella, en el primer día que la conoció, dedujo que esa persona no era igual al resto. Dedujo que era diferente. Más adelante nos dimos cuenta que evidentemente la señora es cristiana y se nota la diferencia. Entonces eso es lo que el Señor espera de nosotros. En el momento en que nosotros anhelamos lo que el mundo anhela, tenemos que examinar en nuestro corazón qué hay. ¿Por qué yo estoy queriendo eso? ¿Por qué me estoy inclinando a eso? Y puede ser cosas que usted diga, pues eso no tiene nada de malo, eso no, pero la palabra es clara. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Entonces dice, dejen que Dios los transforme. Dejen que Dios los transforme. ¿Por qué dice así?
No dice Dios los va a transformar. Es que nos tenemos que dejar, porque Dios no nos va a obligar. Si usted no se deja moldear, el Señor no lo va a hacer a la fuerza. Si usted no deja que el Señor haga la obra en su vida, el Señor no va a venir. Él no es el ladrón. No, Él es todo un caballero. Él dice la palabra que Él está tocando a la puerta, esperando que nosotros le abramos. Así es Él. Pero ¿quién tiene que dejarse? Nosotros somos los que nos tenemos que dejar ser moldeados y transformados, no a lo que nosotros esperamos y queremos. Porque yo le podría decir: Señor, bueno, ya ahora que me vas a hacer nueva y que me vas a moldear, moldéame 2 tallas menos. Pero no es eso. Es que el Señor nos va a moldear a lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él nos ve con unos ojos diferentes. Él no lo ve a usted como usted se ve en el espejo. Él lo ve a usted como la obra terminada, como el producto terminado. Entonces tenemos que dejarnos que Él nos transforme en personas nuevas. ¿Y cómo Él nos va a transformar en personas nuevas? Cuando nos cambia la manera de pensar. Entonces es importante que dentro de esas disciplinas que como cristianos tenemos que tener, nosotros nos podemos autoexaminar a nosotros mismos. Entonces usted va a decir: ¿por qué estoy pensando esto? No simplemente, ay, pensé eso y te reprendo en el nombre de... No. ¿Por qué? Porque todo tiene una raíz, todo tiene una causa. ¿Por qué ese pensamiento me está atormentando? ¿Por qué estoy pensando en eso que me va a llevar a caer a la tentación? ¿Por qué siento esto en mi corazón? ¿Por qué siento eso contra esta persona en particular? Tiene que haber una causa, y eso usted lo tiene que sacar, porque si no, todo eso son raíces, como nos habla la palabra, que son raíces de amargura, que si no arrancamos a tiempo, crecen. Y cuando usted se da cuenta, usted está amargado, usted está frustrado, usted no se soporta ni a usted mismo, y pues uno le ve una cara y uno dice: hermano, ¿está enfermo? No. Entonces tenemos que examinar la causa, no solo lo que está ahí, sino por qué eso está ahí. Cuando cambiemos esa manera de pensar, entonces vamos a conocer. Pero antes no vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, hasta que cambiemos la manera de pensar. El punto número 2, yo decido cuidar mi corazón. Número 12, 1 al 2 dice: mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Diga: el Señor oye. ¿Qué pasó aquí? Bueno, a Dios le tocaron al que no tenían que tocarle. Estaba Miriam y Aarón murmurando de Moisés. En apariencia, porque se había casado con una que no era de ellos, con una extranjera. Por ahí dicen que una morenita. Entonces estaban murmurando de eso entre hermanos. Los 3 son hermanos de sangre, pues ellos están diciendo: ay, ¿viste cómo se fue a casar? Pero y supuestamente Dios le habla, pero no le habrá dicho Dios que con esa no se casara. En apariencia se estaban cuestionando eso. El Señor los oye y imagínese la escena. Yo siempre me imagino las cosas para que no se me olviden. Pues el Señor está ahí y de repente, y Moisés, Moisés, ¿qué está diciendo Moisés? Ajá, ok, perfecto. Pero como el Señor conoce el corazón, el Señor sabe que el problema no es que Moisés se haya casado con esa persona. El problema es que están celosos porque Dios habla cara a cara con Moisés. Entonces, esa murmuración no era
por lo que Moisés hizo o por con quién Moisés se casó, sino que la murmuración era porque ellos estaban diciendo, ¿pero qué? Entonces solo Dios le habla a Moisés. ¿Solo ha hablado Dios a través de Moisés? Estaban celosos de Moisés. Ese era el motivo real de lo que estaban cuestionando. Que en ese momento, pues el protagonista o el que estaba siendo usado por Dios era Moisés. Y eso despertó en ellos algo que tal vez estaba ahí bien dormidito. Y en el momento en que Dios empieza a usar a Moisés y Dios lo escoge como líder y todo, pues ellos tienen esos sentimientos de envidia en contra de su hermano. Entonces, ¿qué dice la envidia? La envidia dice: yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene. Eso dice la envidia. Entonces, ¿qué quería Miriam? Miriam quería lo que Moisés tenía. Miriam quería ser usada o tener la relevancia que Moisés tenía. Y eso era lo que los llevó a eso, a querer tener ese reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los celos dicen: yo no quiero perder lo que yo tengo. Probablemente en algún momento ellos tuvieron un protagonismo dentro del pueblo y ellos no querían perder eso. Entonces salen los celos, sale la envidia, y esto trae la murmuración, y Dios escucha eso. Entonces, en algún momento de nuestra vida todos vamos a batallar con esto. Eso es una realidad. En algún momento de nuestra vida vamos a saber lo que es sentir celos de alguien o envidia de alguien. ¿Y por dónde empieza esto? ¿Cómo podemos entender o analizar por qué estamos sintiendo envidia o celos de una persona? Todo eso empieza por la comparación. La comparación es lo más dañino que usted puede hacer si usted no lo hace de la manera correcta. Porque usted puede comparar su vida con la de otra persona para crecer, pero nunca por envidiar lo que alguien tiene, por tener celos de lo que alguien tiene. ¿Por qué? Porque cuando usted está comparando su realidad con la de otra persona, jamás va a poder tener una realidad como la de la otra persona. Es que eso es imposible. Cada uno de nosotros vivimos en una realidad totalmente diferente, crecimos en una realidad totalmente diferente. Entonces ese no es jamás un punto de comparación, lo que la persona tiene con lo que yo no tengo. Cuando estamos comparando nuestra familia con la familia de la amiga, cuando estamos comparando lo que ellos hacen con lo que nosotros hacemos, cuando estamos comparando nuestro trabajo con el trabajo del hermano. Entonces, cuando estoy comparando dónde fui yo de vacaciones con dónde fue la comadre de vacaciones. Entonces, nosotros no podemos vivir comparándonos con las otras personas. Entonces, cuando Miriam empieza a contaminar su corazón con celos y con envidia y murmura con Aarón en contra de Moisés, el Señor los reprende. Y pues ya los que han leído esa porción de la escritura saben que el Señor la sacó del campamento por 7 días con lepra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Su hermano Moisés, con ese corazón que tenía, porque la palabra dice que él era manso, entonces imagínenselo todo lindo. Moisés dice: ay Señor, yo sé que ellos pues murmuraron y yo sé, pero yo los conozco, es que siempre han sido así, pues perdónala Señor, quítale esa lepra. Y Moisés, que era el ofendido, fue el que intercedió a favor de su hermana para que el Señor la sanara. Entonces, aunque ella se reincorpora con ellos y todo, esta murmuración trajo atraso al pueblo, porque al ella ser sacada por 7 días del campamento, ellos tuvieron que detenerse. Entonces, ¿qué pasa dentro de una congregación cuando hay murmuración? El avance se detiene. El avance se detiene. ¿Por qué? Porque el Señor necesita sanar la raíz que está trayendo la murmuración para que la iglesia pueda seguir avanzando. Porque el momento en que el Señor nos trabaja con nosotros en esa área, vamos a volver a caer en eso, a caer y a caer y a caer. Entonces muchas veces nos encontramos en que estamos detenidos del avance que Dios tiene para nosotros, porque no ponemos importancia a cosas tan sencillas o aparentemente pequeñas o insignificantes como son los celos, la envidia y la murmuración. Y eso para Dios es importante, porque Dios
reprendió a Aarón y a Miriam, que eran líderes, es que eran líderes, no era el pueblo, eran líderes, los reprendió para que el pueblo pudiera seguir caminando. ¿Por qué? Porque imagínense que hubieran seguido caminando de esa manera. ¿Qué iba a hacer? Pues iba a contaminar de ese sentimiento a todos los demás. Y entonces Miriam pagó un precio muy alto, pues la expulsaron, se enfermó. Y la palabra está llena de muchas exhortaciones de cuidar nuestro corazón. Y yo creo que el Señor nos ha hablado mucho, se ha predicado mucho de eso, sobre lo importante que es mantener limpio nuestro corazón, para que no haya repercusiones solo en nuestra vida, sino en la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Porque lamentablemente muchas veces salen afectadas personas a nuestro alrededor por cosas que nosotros no desechamos a tiempo. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿hay algo en este momento que está enfermando nuestro corazón? ¿Hay algún sentimiento que nosotros no deberíamos tener en contra de otra persona que nos está impidiendo seguir avanzando? Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios cure eso para que podamos avanzar y arrepentirnos, ¿verdad? Y para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra y transformarnos nuestra actitud. Entonces eso es una decisión muy importante. Entonces, otra decisión importante, déjenme ver el reloj, otra decisión importante, yo creo que la última, es la decisión de amar a Dios. Y usted puede decir, pues yo amo a Dios. Claro, todos amamos a Dios, por eso estamos aquí un miércoles a las 8 de la noche, ¿verdad? Pero la verdad es que hay un punto clave que quiero que se lleve hoy. Y voy a leer para ustedes Juan 4, del 13 al 18. Dice: Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives ahora. Ciertamente dijiste la verdad. Entonces aquí estamos leyendo la historia de la mujer samaritana. De esta historia, a mí una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que la mayoría de las veces cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos cómo las personas que tenían una necesidad oían que el Señor estaba cerca y corrían, porque sabían que ahí iban a encontrar respuesta o sanidad o salvación. Entonces el ciego que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O la mujer del flujo de sangre, que si tan solo tocara el borde de su manto. Entonces ellos buscaron a Jesús. En este caso, si nos devolvemos un poquito, el Señor dice: me es necesario pasar por Samaria. El Señor es el que está diciendo: ahí hay alguien que me necesita a mí. Yo voy a ir ahí porque hay una mujer que me va a estar esperando, que tiene una necesidad que nadie más fuera de mí va a poder saciar. Entonces Jesús viene y él está en el pozo, llega la samaritana. Samaritanos y judíos no se llevan. Entonces cuando Jesús le pide: dame de beber, ella le dice: yo darte de beber, pero tú eres judío, yo soy samaritana. Entonces el Señor viene y le explica por qué. Porque él le dice: tú tienes una necesidad, hay una sed que nada fuera de ti te va a llenar. Y si usted lo lee otra vez o lo marca ahí en su Biblia y lo lee más adelante, cuando el Señor le explica que el agua que Él le puede dar de beber es para vida eterna, es para salvación, es para no tener sed jamás, pues ella dice: pues yo quiero eso. Es como que le digan a uno: tómese esta pastilla porque ya no va a tener que hacer ejercicio, ni dieta, ni nada. Se toma esto y esta es la pastilla milagrosa, 5 kilos por semana, y todos vamos y la compramos. ¿O no?
porque nos gusta lo fácil, ¿verdad? Pues ella le dice al Señor: oh, esa agua, pues no voy a tener sed jamás, no voy a tener que venir a este pozo y sudarme sacando el agua. Pues yo quiero esa agua. ¿Y qué le responde el Señor? Ve y trae a tu esposo. Analice eso, o sea, yo quiero esa agua, Señor. Ve y trae a tu esposo. Como que tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Si usted está en los zapatos de la samaritana, usted va a decir, y usted dijo: no, pues ya esto no. Entonces usted fue y dijo: sí, yo compro las pastillas. Ok, $100 el frasco con 3 pastillas. Usted dice: ¿qué? No, prefiero seguir haciendo ejercicio y cerrándome la boca, ¿verdad? Pues ella fue así como: entonces, mi esposo, ¿qué tiene que ver mi esposo con el agua que usted me va a dar y para no tener sed jamás? ¿Qué tiene que ver el esposo? Que el Señor sabía que esta mujer tenía un vacío en su corazón que por toda su vida trató de llenar y saciar de la manera equivocada. Y el Señor le dice: bien has dicho, no tienes esposo ahora y has tenido 5. No lloro, pero me acuerdo. Entonces el Señor lleva la cuenta. El Señor lleva la cuenta. Si usted cree que el Señor, Él lleva la cuenta. Entonces dice: 5. Y el que está ahorita tampoco es tu marido. Dios sabía, Jesús sabía que había una necesidad de falta de amor en la vida de esta mujer y que ella trataba de buscar llenar su corazón de la manera equivocada. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? Tenemos un vacío en nuestra vida que queremos llenar de muchas maneras, y el Señor dice: solo bebiendo de esta agua vas a poder saciarte. Solo yo tengo la salida a tu problema, solo yo tengo la respuesta a tu necesidad, solo yo voy a sanar esa herida por completo. No es de que no es temporal, no, es por completo. El Señor sana eso y ya esa necesidad se va. Esa necesidad se va, y vemos cómo el Señor hace la obra en esta mujer, que tanto le era necesario a Él ir ahí a hacer esto, a traer esta sanidad interior en la vida de esta persona, que dice la palabra que la mujer samaritana, ¿qué fue lo primero que hizo? Correr al pueblo y empezar a decir lo que Jesús había hecho, empezar a proclamar el nombre de Dios, y a través de eso muchas personas conocieron a Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces nosotros tenemos necesidades muy grandes que no hemos identificado porque nos da pánico y terror examinarnos. ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz de esto? Ella tenía una necesidad de amor, y pues todos los seres humanos nacemos con esa necesidad. Usted un bebé que sabe de la vida, y ¿qué es lo primero que busca? Los brazos de la madre, el amor, el calorcito, el que lo abracen, el que esté ahí. No sé si han visto alguna vez, bueno, ahí está, ahí está ese bebé guapo, pero cuando un bebé ve con esos ojos de amor a su mamá, que no ocupa decir nada, usted le está viendo el amor en los ojos. Es una necesidad de amor, de ser amados. Entonces, está comprobado científicamente que nacemos con esa necesidad de que un niño, para que crezca y se desarrolle como un adulto saludable, necesita amor, necesita ser amado, necesita que le digan que es importante y que lo aman. Eso es muy necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que lo contrario a eso, la falta de amor, va a crear inseguridades. La falta de amor crea inseguridades, y por eso es que en este caso y en muchos otros vemos que hay mujeres que saltan de una relación a otra, y de un novio y otro novio y otro novio, porque él está diciendo: no son nuestro esposo, y probablemente tampoco son novios de manita sudada. Entonces, ¿qué pasa? Están buscando
una necesidad que solo el Señor va a poder saciar. Y esto es un ejemplo, pero así hay muchísimas otras inseguridades que nosotros podríamos tener, que solo el Señor va a poder saciar. Entonces, Él saca a relucir esto para que ella entienda cuál era la necesidad que ella tenía en ese momento. Ella entendió que era algo muy profundo, que no era solo una cuestión de un cántaro de agua. Ella entendió que era algo que probablemente había crecido ahí en su corazón desde su niñez o no sé. Pero el punto es, ¿en qué pozo estamos yendo a buscar nosotros amor? ¿En qué pozo estamos yendo a buscar lo que nosotros necesitamos? Yo les he contado mi testimonio de cómo yo superé la depresión y el suicidio. Pero cuando yo me pongo a analizar mi vida, yo digo, Señor, ¿por qué yo viví eso? ¿Por qué yo sentía que no quería vivir? ¿Por qué yo sentía que nada tenía sentido? Si yo tenía todo. Y eso es lo que yo más le he preguntado al Señor, ¿por qué yo me sentía así? Pues yo era adolescente y probablemente es una etapa difícil, la adolescencia, todos sabemos que es una etapa difícil. Si usted tiene hijos adolescentes, déles amor, déles atención, déles tiempo. Yo sentía en ese momento que mi vida no valía y yo lloraba sin motivos, yo me sentía fea donde era lindísima, yo sentía que me faltaba todo y eso no era cierto. Entonces, ¿cuál era la causa de eso? El Señor nos da revelación a través de su palabra. Y un día, leyendo la Biblia, el Señor trajo respuesta a mi inquietud. El Señor trajo respuesta y yo entendí qué era lo que había en mi corazón que había causado que yo me sintiera así. ¿Qué era lo que había ahí que le había abierto las puertas a un espíritu de muerte y a un espíritu de depresión? ¿Qué había sido esto? Pues mi mamá se embarazó cuando era novia de mi papá y se casaron a causa del embarazo. Entonces, sin yo saberlo, porque yo me vine a enterar ya siendo grande, crecí con un rechazo. ¿Por qué? Porque más adelante yo me di cuenta que mi mamá se dolió mucho cuando se dio cuenta que estaba embarazada. Obviamente ella era joven, no estaba casada y fue un impacto para ella, para su vida muy grande porque no se lo esperaba. Entonces, ¿qué pasó? Que sin quererlo, yo crecí sintiéndome rechazada, porque en algún momento se declararon contra mí palabras de rechazo. Entonces eso creó una inseguridad en mi vida y yo pues nunca me sentí realmente amada por mi mamá, y solo el Señor vino y sanó esa relación, porque por más de que mi mamá, ella se convirtió primero que yo, ella me pedía perdón, ella me decía que me amaba, yo no le creía y la verdad nunca tuvimos una buena relación. Había algo que estaba impidiendo eso. Había algo que solo el Señor iba a poder sanar. Había algo que nadie más iba a poder quitar de en medio, solo el Señor. Entonces, ¿qué pasa? En el ámbito espiritual hay muchas cosas que nosotros tenemos que poder identificar para reprender. ¿Por qué? Porque si nosotros a la luz de la palabra no encontramos la causa y la razón de las cosas que nos están pasando, no vamos a poder avanzar y superarlas. Yo puedo dar testimonio de que mi relación con mi mamá es otra, de que la amo, ella me ama, de que yo sé que el Señor tiene un propósito conmigo desde antes de formarme en el vientre y de que nada de eso va a impedir la gloria y la honra que es solo para el Señor. ¿Por qué? Porque en este momento yo puedo estar dando testimonio de que el Señor tenía planes para mi vida y de que el Señor tenía todo resuelto. No hay errores en Dios.
No hay errores en Dios. No existen los bebés errores, eso no existe. En Dios hay propósitos. Entonces, ¿qué pasa? Gloria a Dios, porque pude encontrar que era la causa de lo que no me estaba dejando a mí avanzar. Pude venir a entregar mi vida a Cristo, el Señor sanó eso y ya ahora en el nombre del Señor todo eso está en el pasado, no me atormenta, lo puedo contar con alegría, lo cuento sin vergüenza, lo cuento para darles la honra y la gloria a Dios por lo que Él hace. Entonces los propósitos de Dios son buenos, nada más tenemos que preguntarnos en qué pozo estamos buscando lo que nos va a saciar. ¿En qué pozo estamos buscando? Porque solo Él tiene palabras de vida. Solo Él nos puede saciar y solo Él puede llenar nuestras necesidades. ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque Él es bueno?